Para que esta invitación sea posible, habrá que ver saltar las piedras. Los árboles tendrán que danzar. La fábula ya no será más un libro encerrado en la biblioteca. Los monos brincarán sobre las cabezas, mostrando sus dientes y alándonos las orejas. Habrá que estar aquí, en el mismo instante en el que todo ocurre. Saltar al lazo y caerse, reírse, llorar, burlarse. Jugar es encontrarse y perderse, dolerse y divertirse, amar tanto al columpio como a su potencial empujón contra el piso. Hoy, en Voces Encontradas, tenemos una gran invitada que nos va a estar acompañando a través de un programa súper bello que estoy seguro que van a amar. Entonces les queremos presentar a Sandra Benítez, diosa, una mujer que quiero mucho y además que admiro muchísimo por lo que es. Hola Sandra, ¿qué Hola, muy más? bien, muy feliz de estar aquí jugando hoy. Gracias por esta invitación a jugar en medio de tanto trabajo. Sandra, bienvenida. Gracias por iluminarnos con tu presencia en Voces Encontradas y por esa entrada tan bella en ese texto que celebra todo lo maravilloso, ver saltar las piedras, estar en el tiempo de la fábula libre y estar ahí, en el instante eterno. Qué bonito. Gracias a ustedes por invitarme y por permitirme también recordar que jugar es posible en cada instante, en el presente. No necesariamente hay que ser chiquitos para jugar. Estamos jugando todos los días, a veces se nos olvida. Claro que sí. ¿Y quién es Sandra? Pues Sandra Benítez es una mujer encantadora, una gran escritora, una gran lectora y una conocedora del mundo. Además, porque según por allá los mayas dicen que ella es un mono. ¿Sí o qué, Sí, Sandra? Ay, ay, ay. soy Es una. decir, que tiene el poder de jugar y esa niña a flor de piel siempre. Desde que yo la conozco ha sido una niña. Entonces, bienvenida, Sandra, y aquí vamos entonces en Voces Encontradas a seguir conversando del mundo de la vida y de los libros que tanto nos gustan. Qué rico, muchas gracias. Sandra, en este espacio siempre trascendemos a partir como de nuestro encuentro con las palabras, con los amigos, con esa bella invitación que tú hoy nos traes del juego. Y cuando escribiste este texto, ¿cómo apareció en ti? Este texto, ¿por qué lo elegiste hoy para entrar en este espacio tan bello de voces encontradas? Bueno, lo elegí o lo escribí más bien, él me eligió a mí por dos razones. Una, pensando un poco como en la temática, ¿cierto? En el libro, que es la sorpresa sobre la cual se va a hablar hoy, que es además uno de mis textos infantiles, que no son ni tan infantiles porque sabemos que está escrito para todos los públicos que tenemos que tener presente el juego en la vida. Pero también pensé mucho en la pregunta que era jugar para mí y he aprendido a punta de caída de columpio, pero también de saltar el lazo, que jugar no necesariamente es una experiencia siempre maravillosa, ¿cierto? Positiva, que jugar también implica entender ese ir y venir de las cosas, que a veces es ir al parque y caerse, a veces es que se burlen de ti, pero también reírse de otros y de otras. Entonces me inspiré como en esas imágenes que tengo del juego y que como decía ahorita Checho, pues para mí realmente el juego, los niños, las niñas, es como si los tuviera aquí en un jardín florecido en el corazón. Entonces me gusta jugar. Oiga, Fercho, y tenemos que agradecerle jugando a todas las personas que nos han venido apoyando, como lo reiteramos cada vez que estamos aquí sentados, hablándole a todas las personas por sus motivaciones, por sus palabras y por estar ahí presente. Y muchas, muchas gracias por seguir viendo a Voces Encontradas y pedirles que nos sigan apoyando y que nos sigan regando la bola o la palabra para seguir jugando a hacer voces encontradas, ¿no?
Sí, Checho, ese agradecer como memoria del corazón es muy especial y Voces Encontradas es el pretexto para celebrar el encuentro y para hacer, como dice Sandra, este juego que ustedes y nosotros construimos en cada episodio, dejarnos ver, ir y venir, eh, escondernos y develarnos en las palabras. Así que gracias a todos y todas que ustedes están allí, que hacen posible que este juego sea posible porque nos damos un tiempo, un lugar y construimos este sentido del jugar juntos. Así que gracias, Voces. Gracias. Oiga, voces, pero entonces hoy tenemos un programa súper bonito y vamos a dejarle a la invitada a que nos introduzca, que nos cuente las reglas del juego, porque hoy vamos a jugar un juego muy especial. A ver, Sandra, contanos de quién vamos a hablar hoy, Bueno, de qué vamos a hablar. me tocó a mí una parte favorita y es presentar a nuestra amada Momo. Es una invitada de honor. Ella sí que es una invitada de honor a este programa. Y pues desde luego, una novela de Michael Ende, escrita inicialmente para un público infantil y juvenil, pero bueno, la historia del mundo nos ha mostrado que las obras ya no son de quien las escribe, sino de quien las lee y hace con ellas algo. Y Momo ha tocado la vida de personas muy pequeñas hasta personas muy viejas y almas muy antiguas en el mundo. Entonces, darle la bienvenida a nuestra amada Momo, un referente de la escucha, pero también un referente de la posibilidad de parar, de detenerse, de vivir y habitar el presente. Creo que el juego es eso y Momo por eso lo queremos tanto ese libro, es porque nos invita a estar aquí ahora en eso que es jugar, inventar el mundo, en crear gente, en ver en la gente personajes que a veces no entendemos y que seguramente luego podrán ser parte de la carátula de un libro, pero también cómo podernos ver a nosotros mismos y a nuestras familias y a la gente cercana a nosotros como unos grandes personajes de cuento, novelable, hacer importante eso que es tan pequeño. Entonces, Momo, bienvenida a este espacio de Voces Encontradas. Mira, eso que estás celebrando es bellísimo porque estamos creando en la palabra a la invitada y decir que Momo llega es como tan potente porque ese ser, esa potencia que es esa niña que crea en 1973 Ende y que sigue hechizando, que nos sigue encantando. Entonces, cuando Sandra la hace pasar y la nombra, es como darle un lugar en esta conversación entre los cuatro. Y qué potente y qué bello hoy traer a Momo en este tiempo, porque necesitamos volver a encantar la escucha y también volver a recordar el poder de sus palabras y sus enseñanzas. Yo tengo una pregunta para que nos sigamos aquí divirtiendo con este juego y es, para ustedes, ¿qué es jugar? Bueno, pero acordémonos que tenemos la invitada aquí, la número 4, que es Claro, Momo. Momo ahorita claro, tendrá que respondernos. ¿Qué es jugar? claro, claro. Bueno, ¿qué es jugar para Sandra? Mm, Creo que jugar tiene que ver con eso que justo estaba en tu pregunta, Checho, y es la contemplación, o sea, la vivencia del presente, de montarse en el columpio, de caerse, de caminar, de montarse al árbol, y la posibilidad de romper con una cierta linealidad como el cronos. Yo pienso que la contemplación es un tiempo más allá del tiempo que conocemos, porque todos vivimos en un tiempo inmersos que es el tiempo cronológico, cronos, ¿cierto? El devorador además en la historia del mundo, devorador de sus hijos, además por lo que implicaba eso. Y claro, ese cronos nos va devorando también a nosotros que somos sus hijos y sus hijas, ¿cierto? En esa maraña de cosas por hacer, de la prisa, del acelere. Entonces, en ese sentido, jugar sería la posibilidad de la contemplación del presente, que no siempre es lo bueno o lo malo o lo divertido. Por eso al principio hablaba de que es una mezcla de lo que uno también se duele y se divierte al mismo tiempo, pero es estar ahí con lo que trae la vida, es jugar al ritmo que nos pongan, mejor dicho, movernos al ritmo que la vida nos vaya trayendo. Y por eso los niños y las niñas son los grandes maestros en habitar el presente, así como los gatos. Cuando vos me preguntás por el jugar, yo pienso que ese jugar es como la celebración.
y me parece que jugar es un gran ritual. Y es ese ritual que nos enseña también a celebrar el tiempo, pero también el tiempo de la vida. Y en Momo hay una expresión muy bella sobre la vida que dice que, pero el tiempo es vida y la vida reside en el corazón. Y yo creo que el juego reside en el corazón de los seres humanos, porque de lo que se trata en la vida es de aprender a jugar. Desde que nacemos hasta que morimos estamos inmersos en juegos y en juegos muy serios, lastimosamente se vuelven serios, que nos desplazan de ese placer del juego divertido, de ese juego lúdico, de ese otro juego que menciona en ese otro tiempo tan bellamente Sandra, no en el juego que nos devora, ese Cronos que es como el gran gris, sino en esos juegos de la vida y cómo nos jugamos la vida en los juegos. Así que me parece muy potente hablar de la vida como celebración y el juego como celebración. Y para mí, definitivamente, la palabra juego o el concepto juego me lleva a otra que es el descubrir, el descubrirnos. Cuando juegas o cuando estoy jugando, siempre pienso en eso, en que tengo que descubrir algo y tengo que descubrir algo en mí. Y eso me gusta muchísimo porque me lleva a puntos donde o sabía que tenía o apenas estoy descubriendo y solo a partir de un juego. Por eso el escondidijo era tan divertido en nuestra época, porque era Sí. perderse primero para que el otro no te viera, pero también encontrar a Ujú. los otros detrás de los árboles o de los muros o de las camas de las abuelas, donde había que ir a buscar a todos los escondidos. Sandra, ¿y te acordás que en el escondidijo hay una condición muy bella y es que el que cuenta, que pone el tiempo en el conteo, no ve y entonces uno está corriendo a buscar el mejor escondidijo mientras que el otro cuente hasta 20, pero no cuente tan rápido. Claro, no había caído en la cuenta de ese elemento, qué bonito, claro, el que Sí. cuenta en ese orden Cronos tiene los ojos vendados, o era el que miraba hacia la pared Ujú. mientras los demás nos escondíamos y nos metíamos en el rinconcito del jardín de la vecina. Sí, Sandra, también quisiera rememorar que entraste leyendo en tu biografía, pero también en esas notas sobre el juego. Una cosa muy bella y es que siempre me ha asombrado el columpio, porque el columpio es como un gran péndulo, tic-tac, tic-tac. Y cuando salgo a jugar al parque con María Fernanda, mi hija de 4 años, Juan Daniel, mi hijo de 6 añitos, el columpio siempre es como un gran hechizo, como papá, el columpio. Y me parece eso tan sorprendente empujar detrás hasta que aprenden a manejar a su propia voluntad el péndulo del columpio. Cuando ella dice, ya no me empujes, yo solito lo manejo. Bueno, interesante. Venga, voces. Y yo quiero aquí pedirle a nuestra invitada Sandra que nos cuente un poquito a grandes rasgos sobre nuestra otra invitada, de qué se trata ese libro para que quienes nos están viendo y quienes nos están escuchando puedan correr a buscarlo y que tengan una idea general de esa obra tan linda que hizo Mijael Ende. Bueno, nuestra querida Momo, que está aquí presente, digamos que en el contexto del libro, para hacerlo muy concretamente y que ustedes, quienes están escuchando este programa, pues queden muy animados y animadas para buscar el libro y profundizarlo. Es una niña que, digamos, vive mm, en ciertas condiciones que para nuestro mundo occidental sería de abandono, pero para ella trae toda la fortuna de vivir con unas riquezas que tal vez no logramos ver y vive rodeada además de un montón de amigos y de amigas con quienes crea un montón de aventuras. Pero en medio de esto que implica jugar, Momo tiene una particularidad y es que tiene un gran carisma y una gran capacidad para escuchar. Y eso la hace ser un personaje central del cuento, pero también central en el medio de todos los personajes con los que Momo se encuentra, digamos, dentro de la comunidad que habita. Hay una cosa que me parece muy interesante, pues, digamos, de la estructura de Momo, y es que uno empieza a leer a Momo y cree que va a ser como una historia lineal de Momo, ¿cierto? De lo que es esta niña abandonada que vive en el anfiteatro y todo lo que eso implica, pero resulta que el personaje se va convirtiendo justamente en un montón de posibilidades de jugar. Entonces,
uno empieza a entrar en la historia de los hombres grises, pero también en la aventura del tifón mandarín, que era uno de los juegos favoritos, que consiste en aprender a naufragar, ¿cierto? Y en entender qué pasa cuando estamos jugando en una historia del mar y nos hundimos y qué sucede ahí ante un tifón. Pero también empiezan a aparecer todos esos personajes que son los hombres grises, ¿cierto? Estos que son los que vienen a robarnos el tiempo o a casi que a un recrudecimiento del cronos, diría yo. Pero también los amigos que aparecen ahí, bueno, recuerdo a Blanco, a María, a Paolo, un personaje que también es muy bello y que se convierte en uno de los personajes más importantes cercanos a Momo, y que particularmente Momo es una niña pero de un alma muy antigua, y es Beppo Barrendero, que es un viejo que barre, y que ahorita más adelante, para no tirar todo ya y que ahorita sea Momo la que se vaya expresando en el juego, pues contarles un poco de lo que en ese personaje particularmente, que es de mis personajes favoritos, he logrado leer desde eso que es jugar. Y Gigi, pues que es el amigo que además es un gran cuentero de historia, ¿cierto? A quien Momo ama escuchar, y que creo que ahí aparece también pues como todo eso que implica jugar con la palabra. Es una historia sobre el tiempo, pero justamente creo que la grandeza de este libro consiste en que uno cree que está hablando del tiempo y está hablando es del juego, ¿cierto? Del juego como una posibilidad vital dentro de ese entender un tiempo distinto, casi que, como diría uno ya pues en otros contextos, un tiempo Ion que no es el mismo tiempo Cronos, porque todos creemos que vivimos todos en el único tiempo que conocemos, y resulta que comunidades indígenas, comunidades ancestrales habitan unos tiempos muy distintos a los nuestros. Esa es la invitación de Momo, el tiempo Ion, ¿cierto? Que es el tiempo incluso por fuera del tiempo. Así como hay otro tiempo que se llama el tiempo Kairos, que es el tiempo perfecto, que es lo que las abuelas decían, el tiempo de Dios es perfecto, ese es el tiempo Kairos. Entonces jugar, yo creo que está más en esa comprensión entre un Kairos y un Ion, nada que ver con los cloros, porque justamente ahí se rompe un poco como con esa linealidad, y eso es Momo. Pues viene y nos dice a todos, nos cachetea y nos peina, y nos dice, ustedes creen que están siendo felices bajo la prisa, aquí tienen esta historia. Y así nuestra amada Momo viene y nos hace recordar la importancia de la vida y del presente que se nos juega en cada instante. Entonces, eso es nuestra amada Momo para mí, un gran juego. Preguntarle también a Checho, para él, qué significa Momo, porque desde que nos conocemos, siempre también me ha hablado de Momo y de lo entrañable que es hacer amigos a través de Momo. Entonces, me gustaría escucharle también cómo lo vive. Sí, es que, Fercho, Momo es, es un personaje y es un libro y es casi un ser súper importante en mi vida y en la vida de Sandra y yo, en nuestra amistad, porque Momo siempre ha estado ahí como referente, pero también como parte de nuestra historia. Momo es ese niño o esa niña que siempre hemos querido ser en algún momento, por cada uno de sus crespos, por su falda a cuadros, por su chaquetón, pero sobre todo, y yo lo que más amo de Momo, porque me enseñó a reflexionar sobre la importancia de la escucha. Creo que es un valor que yo quiero resaltar mucho, y que cuando vi en internet en una ciudad alemana una escultura de Momo abrazando una oreja, yo dije, eso es increíble. Entonces, Momo para mí, además que es mi libro favorito, creo que de todos los libros del mundo mundial, Momo es el libro más entrañable que tengo, porque además lo he leído muchas veces. Entonces, eh, creo que el mundo debería leer Momo porque es increíble. Y entonces ahora yo le tiro la pelota a Fercho. Fercho, cuando yo le estuve hablando de esa niña, de ese libro, ¿cómo, cuando fuiste y me dijiste, yo más o menos le he tocado, pero después de que vimos, te metiste y empezaste a ahondar en el mundo de Momo, que encontraste? Mira, hay una cosa muy bonita que pasa, y es que a veces uno llega en otro tiempo a los libros entrañables. Y yo creo que esto me pasa con Momo, porque
yo encuentro, digamos, como un tiempo para conectar y celebrar a Momo también a través de la ensoñación con el Principito, como esos personajes tan hechizantes. Total. Y ahora que estoy leyéndolo, me he preguntado, pues, ¿dónde estaba yo para no haberlo leído antes? Y máxime que, pues, tengo una pregunta por la animación y la promoción de la lectura. Y ha pasado una cosa muy bella y es leerlo como en el tiempo en el que lo puedo celebrar ahora. Entonces, he encontrado como los ecos también en las celebraciones que tengo la oportunidad de escuchar de mis amigos y amigas cuando dicen, "Ah, no conocías ese libro tan hermoso, pero ¿cómo es posible?". Yo digo, "Ah, no, no, no había llegado". Y que haya llegado en este tiempo para mí es muy bello y que llegue a través de voces encontradas y a través de ustedes es un regalo. Y que también haya podido disfrutar de nuevo, volver a rehacer imágenes de películas, de la película de Momo que vi hace muchos años. Es como la oportunidad de, de, como de celebrar algo que no sé por qué no había llegado a mí. Entonces me gusta mucho como eso que está pasando y me sorprende cada vez más porque es aprender de otros y escuchar esas profundidades que hay en esa celebración y en eso que encuentran tan potente en Momo porque es como un poliedro, es un universo. Entonces me encanta llegar a Momo a través de ustedes. Además es que ahorita estaba pensando en algo que decías, Checho, en tu pregunta y es, bueno, en tu respuesta más bien, cuando decías lo del valor de la escucha y es que escuchar es todo un acto de detenerse también. Nosotros no estamos listos para escuchar porque estamos deprisa, ¿cierto? Entonces creo que en eso que es la invitación a jugar es Momo sentándose a oír sin mucho esfuerzo, casi que es más un detenerse, ¿cierto? Un observar, un estar ahí mirando a todos sus amigos, que además cada uno tenía unas particularidades muy divertidas y cuando lo vayan a leer se van a dar cuenta que empieza uno a ver a los amigos propios también ahí representados en esos personajes. Bueno, entonces quería hacerles una pregunta a ustedes también y que nos hiciéramos una pregunta aquí entre las voces encontradas y es el poder del juego, el poder transformador del juego que hay en Momo. Por ejemplo, es que los niños ahora o desde hace un tiempo para acá, el disfrute del juego está en otras plataformas, está en otros escenarios. ¿Qué podemos decir nosotros como adultos, pero que conservamos un poquito el espíritu de niños acerca del tema? Ahí tendría uno para decir es que el ser humano parece ser que por los estudiosos del Homo ludus y todos los que han estudiado la lúdica, digamos, tiene la capacidad de vivir experiencias lúdicas en cualquier momento, ¿cierto? Incluso bajo ciertos niveles de presión, ¿cierto? Recordemos que Momo vivía en un anfiteatro, que además era un lugar olvidado, no era, y lo que representa en esa condición como de lo romano, del lugar donde los gladiadores se encontraban a librar batallas y desafíos, pues casi que es un poco como esa paradoja de que alguien tan pequeño que una persona anónima como Momo llega a vivir ahí en eso que era una ruina y construye ahí su hogar, ¿cierto? Eso un poco como para decir que no se necesita tanto para jugar, ¿cierto? No se necesita mucho. Tal vez es la imaginación y la capacidad de estar presentes en eso que era la escucha en Momo. Entonces hoy, frente a la pregunta que haces, que es muy desafiante ver, por ejemplo, cómo hoy los videojuegos, todo esto del multiverso y lo que empieza a traernos hoy todas estas cuartas y quintas dimensiones como posibilidades de jugar, claro, siguen siendo unas formas de contacto con ese movimiento que es lo contemplativo, de cierta manera, de otra manera, el moverse, el buscar a otros en los videojuegos, todo el tiempo están buscando descifrar cosas, los chicos, las chicas, están buscando un tesoro, están buscando un contrincante. Ahora, creo que para nosotros que somos hoy adultos y nos está tocando toda esta transición, es difícil hablar sin llegar al juicio, ¿cierto? Porque para nosotros el juego era Ajá. una versión más análoga, jugar a la hueca, tirar el balón, la chucha corrida y cogida, y entonces el que lo cogía uno se besaba con uno, y entonces el escondidijo, y todo eso que implicaba casi que un contacto corporal. No era posible vivir el juego por fuera del cuerpo. Hoy eso está cambiando, entonces es un poco desafiante para uno decir cómo juegan hoy los niños y las niñas
Todavía uno ve, por ejemplo, en los parques de las urbanizaciones donde uno vive, que los niños se resisten como a eso y salen al parque y llevan un balón, pero también están pegados del celular, pero también tienen en su casa videojuegos. Yo creo que se están resignificando esas formas del juego y que ya hoy el desafío será entonces jugar sin la necesidad de lo que para nosotros sí era vital, y era el encuentro, el aporreón, el raspón, el correr al lado del otro, ¿cierto? El encontrar al otro, el tumbar las turras y jugar Jake y salir corriendo antes de que te escucharan. El desafío hoy será comprender esas nuevas formas del juego, que son juego también, pero que éticamente seguro van a tener otras implicaciones. Cuando estás nombrando el poder de ese juego, inmediatamente trasladas toda la potencia de ese juego al poder del cuerpo que juega. Y ese cuerpo que nombras también en el cuerpo que suda, en el que se raspa, en el que se captura, en el que intenta ser más rápido que el otro. Y de alguna manera todo ese hechizo que tiene el jugar está conectadísimo con el tiempo del cuerpo que se disfruta en el juego. Y de pronto la importancia también en este tiempo es como volver a recuperar el cuerpo de los niños para el juego, porque creo que estamos también amenazados por las pantallas que capturan al jugador y que detienen el cuerpo y que lo apresan. Y me parece que es hermosísima esa invitación que haces a resignificar ese anfiteatro que es el teatro romano, que también suena a los otros anfiteatros que por acá conocemos tan desafortunadamente, sobre ese lugar que es el lugar de los cuerpos que entraban al juego de la pelea, de la guerra, pero el juego también de celebrar la fortaleza de ese cuerpo. Y Momo vive escondida allí, en un huequito, en un resquicio, en un anfiteatro olvidado. Entonces me parece que nos haces una invitación muy bella a traer la pregunta por ese cuerpo que juega desde ese olvido y cómo evitar perdernos de ese juego lúdico que es tan vital en este tiempo. Yo también quería hacer de pronto un hincapié sobre la importancia de los juegos simples generados simplemente desde la imaginación, como Sandra nos lo dijo anteriormente, y es volver a la creación de juegos sin otro tipo de vehículos y sin otro tipo de plataformas, donde tu mente tiene que desarrollar todas las herramientas para poder disfrutar del juego, porque definitivamente eso es lo que nos va a ayudar a resolver otros universos más adelante. Así estemos grandes, el hecho de usar la imaginación y la creatividad nos va a llevar a un punto de disfrute y a un punto de desarrollo tan bonitos que vamos a entender el objetivo del jugar, que al final el objetivo de jugar es el vivir. Es el vivir, es el encontrarse. Yo creo que ahí es donde está hoy el desafío. Yo tengo también como muchas preguntas frente a eso, como qué va a pasar entonces si, como decía Fercho ahora, es la pantalla la que nos captura, ¿cierto? O sea, que también sigue siendo la misma representación del Cronos. Es que estamos acá viendo pasar el tiempo y cómo nos devora la pantalla y cómo entonces un personaje como Momo, cuando lo construye el escritor Michael Ende, que además ellos pues un alemán viene después de haber vivido muchos años acá, 2 décadas y media casi, la Segunda Guerra Mundial, pues cómo empieza a decir ante la guerra al juego, o ante la guerra a la escucha, o ante, ¿cierto? Que son como esas paradojas que son las mismas que estamos viviendo hoy, ¿cierto? Ante el juego, ante la prisa que tenemos, algo va a pasar que nos detiene. Ya tuvimos una pandemia, pero también vimos lo que pasó, que fue una no posibilidad de vivir el ocio y el juego. La gente, muchos seres humanos enredados con el tiempo, no saber qué hacer con el tiempo, ¿cierto? No saber qué hacer con él, jugar, cómo jugar, porque jugar también es una capacidad que hay que seguirla fortaleciendo. O sea, tenemos ese potencial todos los seres humanos, pero no todos los seres humanos nos disponemos a jugar. Entonces ahí queda como la pregunta abierta es qué vamos a hacer con el tiempo y más en esta época tan retadora, tan tragadora, tan sinuosa en eso de proponernos una sola ruta, pero con todas las posibilidades de sacar a pasear el cuerpo, de moverlo, de que los niños y las niñas vuelvan a tocarse, vuelvan a abrazarse, toquen la pelota, tiren la turra, se empujen, se caigan, se aporreen,
todo lo que eso implica, digamos, en la aventura de vivir. Yo espero, confío en que podamos lograr esa mezcla. Checho, yo quiero hacer una pregunta también para ambos. Es porque cuando están mencionando también todo este poder de ese juego, a mí se me ocurre pensar también cómo el juego está conectado con la lentitud. Me parece que es como un elemento como tan importante en Momo y quería como saber ustedes cómo lo entienden, que lo han buceado, se han eh, eh, dedicado horas y horas a volverlo a releer, a celebrarlo. Entonces, ¿cómo comprenden esa relación tan importante y tan bella como el del juego y la lentitud? Mira, Fercho, yo hago una relación con lo siguiente. Michael Ende es hijo de un gran pintor alemán surrealista. Toda su literatura tuvo que ver con el surrealismo. Pues él llevaba la pintura de su padre, él la llevó a las letras. Y entonces cuando esa gran pregunta del tiempo, él también tenía unos trazos, unas trazas muy importantes de eso que toma la pintura y es el tiempo lento. Entonces, el tiempo lento, y hay otro indicio muy bello que él pone en el libro, y es que para poder, es que voy a hacer un spoiler, como dicen ahora, pero ella tiene que caminar hacia atrás en un momento del libro. Entonces, eso es una metáfora muy tesa, muy bella, para decirnos que es que no siempre la prisa y no siempre de frente es que vamos a llegar a la meta, sino que tenemos es que cambiar ese chip y la lentitud, y lo dice un acelerado como yo, que ha tenido que aprender en que la lentitud está el encanto del aprendizaje, porque si yo me tomo el tiempo, yo voy a poder profundizar en la escucha y en el aprendizaje. Y Momo es eso, porque ella no va a salvar el tiempo de los seres humanos si lo hace de la misma manera en que los hombres grises lo hacen, corriendo a toda prisa. Entonces, la lentitud sí es súper importante, creo yo, en el mundo mundial. Ahí también pensaba ahorita en que es uno de mis personajes que les decía al principio favoritos, que es Beppo Barrendero, que es el más viejo de todos los personajes y que es un personaje que representa de alguna manera, pienso yo desde esta visión un poco más de ese capital y de estas sociedades modernas, el tedio, ¿cierto? El tedio por la repetición, que barrer implica hacer lo mismo muchas veces. Entonces, en muchas de las conversaciones que van a encontrar en el libro entre Beppo, pues que Beppo, en esas reflexiones que Beppo interioriza en torno a cómo no aburrirse barriendo y haciendo lo mismo todo el tiempo, él descubre 3 pasos que a mi juicio tienen que ver incluso con la lentitud, con el arte de demorarse y de contemplar. Y es el que denomina la triada paso, inspiración, barrida. Es decir, para no aburrirme, yo primero doy un paso, ¿cierto? Luego me inspiro, entonces como es un ser más viejo, muy nostálgico, entonces él, claro, trae y evoca recuerdos y después que tiene esa fuerza de eso que evoca, pues da la barrida. Claro, para cada barrida, diría uno, hay un demorarse, hay un morar en la barrida misma. Morar viene de demorarse, ¿cierto? Quedarse vivir en la barrida. Entonces yo creo que ahí es como ese asunto de lo lento y del tomarse el tiempo para, que es tal vez la riqueza que hoy todos estamos anhelando, persiguiendo, ojalá podamos sentirla, al menos en pequeñas dosis diarias. Es que es tan bonito de escucharles hablar sobre esta lentitud conectado con Momo, porque ustedes ahorita mencionaron esta pandemia también como el peligro o el riesgo de no saber qué hacer con el tiempo libre, con el ocio. Y además nos enlenteció en el sentido del encierro y después las dificultades y la complejidad de entender cómo demorarnos, pero demorarnos de una forma lúdica. Y acabas de mencionar una cosa hermosísima, cómo dar un paso, cómo evocar o inspirar, demorar, el arte de demorarse en algo. Y creo que necesitamos aprender, como decía ahorita Checho, para recuperar ese encanto del aprendizaje también en el tiempo lento. Entonces, fundamental esa reflexión sobre el tiempo lento.
Además, queridas voces, también voy a irme a un personaje que amo. Bueno, los amo a todos, es que no puedo hablar de uno solo, pero, pero que es la máxima expresión del símbolo del Cronos en Momo y de otros significados, y es Casiopea. Que ¿por qué Mijael Ende nos pone a una tortuga que sea la emisaria y la que va a ser el vehículo para que Momo salve el tiempo? O sea, la tortuga, lo más lento. Pero además Entonces, tenía una particularidad, y Chechi, si la recuerdas, y es que ella es como un cierto oráculo. O sea, es la que va lento, pero es la que tiene la sabiduría, porque puede ver cosas que van a pasar media hora después con antelación. Digamos que a diferencia de los otros que van a la lata, ella puede detenerse porque es una tortuga, es lenta y eso hace que tenga visión, o sea, tiene visión un poco como hacia que sigue. Y por qué esa tortuga se le iluminaba el caparazón? Porque me parece que es como tan bello esa condición que proponen de que es a través del caparazón que puede Momo leer lo que va a pasar. O sea, es leer el oráculo. Es un oráculo, es como un oráculo, sí, ella es una suerte como de adivinadora, digamos, de lo que sigue. Y porque además ahí está, si me falla la memoria, el maestro Ora, que también está con Momo al final, pues y que aparece y se vuelve un personaje central, que es el que distribuye el tiempo en esa persecución que los hombres grises entablan, digamos, contra Momo y toda su pandilla. Yo tenía otra pregunta para ustedes dos muy puntual y es si finalmente hemos hablado de que hacemos cosas con el tiempo, ¿cierto? Jugamos, creamos, conversamos, pero ¿y qué hacen ustedes para no hacer nada? Porque es que aprender a no hacer nada también es realmente es toda una hazaña en nuestros tiempos, ¿cierto? ¿Qué hacen ustedes para no hacer nada? Yo, por ejemplo, disfruto literal echarme a ver hacia el techo. Yo soy capaz y siento que estoy haciendo algo que es observar, pero me da una sensación, un vacío como de tanta actividad. O, por ejemplo, mirar el cielo y empezar a ver formas sin juzgarlas ni nombrarlas, porque siempre uno empieza, ay, el elefante, ah, no, verlas y ya moverse, ¿cierto? Es como mi relación con el no hacer nada. ¿Ustedes cuál creen que en la vida de ustedes es esa posibilidad de no hacer nada? Tan bonita esa pregunta y tan necesaria. Voy a contar dos cosas con esa pregunta. Tengo un amigo escritor que se llama Javier Naranjo y yo andaba en los tiempos de la velocidad hace muchos años. Y bueno, he vuelto también a ellos de otra forma. Entonces me fui a vivir a San Carlos y él me decía, ¡oh, Fercho, viviendo en San Carlos, se va a enfermar o se va a aburrir mucho viendo a las vacas todo el día parchadas rumiando. Porque me decía que aprender a ver vacas y ver el paisaje era fundamental. Y se lo agradezco mucho porque creo que una de las cosas que he vuelto a recuperar en este tiempo es volver a ver el cielo, las nubes. Y me encanta fotografiar el cielo desde mi casa. Y eso es lo que hago como todos los días y me quedo ahí solamente viendo las formas de las nubes, como tú dices, sin buscar el pájaro, la tortuga, a Momo en las nubes, no, simplemente que vayan pasando. Entonces, eso es como mi manera de no hacer nada, pero contemplar la nada, ¿cierto? Contemplar la nada. Checho, y vos. y yo tengo un pasatiempo para no hacer nada y es irme a ver mover las hojas de los árboles. Me gusta ver mover las hojas de los árboles. Me parece súper bonito. Me parece que, pues, sí, los veo mover y ya, pues, como que me genera, Qué mm, bello. Y me ver las divierte y ya. Claro, ver las texturas, claro, ahí veo la luz, los colores, pero creo que también ese hecho de vaciarme de cualquier cosa, simplemente viendo mover las hojas de los árboles, es muy interesante. ¿Y texturas. ustedes? A ver, ¿y ustedes qué hacen para no hacer nada? Hagámonos esa pregunta, ¿sí o qué voces? Oiga, entonces ahora llegamos a un punto que siempre me gusta mucho y es si nosotros le vamos a decir a aquella mamá, a aquel papá, a aquel maestro, maestra, a aquel promotor de lectura, a aquel bibliotecario que quiera hacer algo con Momo, ustedes, por ejemplo, ¿qué le recomendarían para hacer? A ver, una pequeña idea.
Yo, por ejemplo, le recomendaría mucho hacer un diccionario en el que los sentidos del tiempo, del juego, incluso de la escucha que construyan los niños, las niñas, quienes estén viendo este programa, sean distintos, ¿cierto? Casi que ellos creen su propio momo, ¿cierto? Ese momo que puede que aquí se sabe escuchar, pero en la historia y en la vida de ellos, ¿qué sabe hacer? Cocinar, ¿cierto? Acariciar las plantas, cuidar un Ujú. gato, que ese momo se convierta en eso que saben hacer o cuál es esa cualidad que ellos tienen. Y en ese mismo sentido seguir el diccionario, ¿cierto? Entonces, la Casiopea, que es una tortuga, que es como la adivinadora, el oráculo, quién es el oráculo en el barrio, en el territorio, la señora que alivia a través de plantas y de remedios, pero qué lugar, ¿cierto? Como empezar a buscar esas semblanzas de nuestros territorios en este libro, que aunque él era un hombre surrealista, como decía ahorita Checho, pues también obviamente todos esos personajes están construidos finalmente sobre un gesto universal en la literatura, ¿cierto? En el que todos y todas nos leemos ahí. Entonces yo construiría un diccionario en el que miraría todos los momos que tengo acá al lado mío, todos los huevos que tengo, todas las casiopeas, los bepos barrendero que conozco. El señor de la tienda es un bepo barrendero tremendo, hace Ujú. todos los días lo mismo, pero ¿por qué no ir y preguntarle a él cómo hace para inspirarse en medio de esa labor rutinaria, ¿cierto? Y así sucesivamente. Y lo otro que me parece muy bello es reproducir los gestos y símbolos que hay en Momo. Me parecería muy importante aprender a caminar las calles hacia atrás, aprender también a barrer, o sea, sacar la escoba para barrer la calle y perseguir las sombras. Buscar las sombras e irse detrás de las sombras de las personas barriendo. Ahí me acuerdo mucho como de los actos que hace un maestro que se llama Jodorowsky, que busca crear como cosas locas, pero esas cosas locas, Psicomo. exactamente, esa psicomagia, como intentando encontrar las palabras, pero en el mundo de afuera. Entonces, llevarse una pita y comenzar como a conectar los árboles, a pedirle a las personas que si pueden regalarle una palabra para ponerla allí en los árboles, sacar otras hojas, hacer esas acciones como de los oficios felicitarios que nos dan felicidad y que no producen nada, pero producen todo. Entonces me parece que es como eso, como hacer laboratorios afuera todo el tiempo, doblar una hoja y crear un susurrero y leer fragmentos de Momo a la gente que pase por la calle. Creería que es como esas invitaciones. Qué bonito. Esto se volvió un inspiratorio. Me gusta esa palabra que me acabo de inventar. Qué Y bonito. entonces yo quiero recomendarles es que en donde estén, en la casa, en la biblioteca, donde sea, se hagan un mural de la nada. Y en ese mural ustedes puedan permitirse decir esa pregunta que nos hizo Sandra, ¿qué hacemos para no hacer nada? Me pongan ideas para que la gente no haga nada. Qué Wow, bello. sería súper rico. Voces, voces, llegó el vocerío, es decir, que llegó la hora de que abramos la caja de Fercho. Sí, señores, como no, le tenemos la caja de Fercho, la abrimos en el pregón que hacemos. Hoy estamos de Momo Felicidad. Tan potente y es que estos personajes te imantan y te imantan de muchas formas. Y creo que en el cine hay algo muy revelador porque es abrir esa caja de la sorpresa, esa caja del asombro, e incluso lo que pasa también en el cine es el arte de hacer nada. Cuando digo nada es porque realmente lo que estás viendo es una ficción. Hay una luz que proyecta imágenes sobre una pared blanca y creas un mundo y luego se apaga la luz y el mundo quedó dentro de vos. Y quisiera hablar de esa película de 1986, que es la película Momo de Johannes Schaff. Y lo sorprendente de esta película es que está Michael Ende en el inicio de la película, hablando con un hombre en un tren. ¡Wow! O sea, es ver al creador de Momo viajando en un tren y contando esa historia que va a contar hacia atrás o hacia adelante. No importa, dice el hombre, y todo lo que va entramando ese mundo del cine para crear esa gran ficción. Y no quisiera solamente recomendar esa película, sino luego una película animada que se llama Momo, una aventura contrarreloj del 2001. Es una película italiana de Enzo de Alo.
y es una película muy bella para celebrar ese Momo con los niños y con las niñas. Y como en la caja de Fercho se puede uno extralimitar y proponer varias recomendaciones, no quisiera dejar de señalar la sorprendente eh, veracidad, lo importante de Momo en el tiempo presente. Y les invitaría a que buscaran la película, o más exactamente el documental Ladrones de Tiempo, para entender cuando estamos hablando de ese tiempo, de qué tiempo es que nos invita Momo a descubrir, porque Momo no es solamente un libro de literatura infantil, es un libro de la vida. Y en Ladrones de Tiempo, el director Cosima Danovicer nos invita a descubrir el tiempo, ese tiempo que están en este momento los hombres grises apoderándose de él, para entender que estamos en un tiempo complejo, y Momo es la clave de ese tiempo. Ahí les quedó, señores. ¡Eh! Bueno, y ahora entonces es el momento de que nuestra invitada pues se tome su espacio de recomendaciones con otras voces donde ellos pueden recomendar lo que les gusta, lo que quieran. Vamos. Muero Pues por mi verlo. libro es justamente una obra de arte. Esta es hecha por un pintor de acá de la ciudad que se llama Camilo Restrepo. Tiene incluso una marca que se llama Magma. Es un gran artista plástico de la ciudad de Medellín. Y él hizo este libro que les voy a mostrar así como rápidamente algunas de las imágenes. Es hecho a mano todo. Entonces, estas son algunas de las representaciones que vemos en el libro. Miren, por ejemplo, acá aparece el señor banquero. Empieza así, ¿cierto? Realmente me parece muy bonito este trabajo porque le interroga a uno mucho también como con esos referentes de la imagen que construye. Miren Momo y ahí está además abrazando a Casiopea. Entonces, esta es una gran recomendación que hago. Bueno, estoy buscando, estoy mostrando la misma, es que se me queda. Miren acá, por ejemplo, la junta de hombres grises, antes de ir a tomarse el tiempo. Entonces, bueno, ahí no les voy a mostrar más para que queden con deseos de ir y explorarles. Pues más que una recomendación, es una invitación a ocuparse más de hacerse la pregunta por cómo estamos viviendo el tiempo presente, a que entren en lo contemplativo a través de la lectura, de los cuentos, pero también a través de mirar las nubes, de sembrar una planta, ¿cierto? De ver por la ventana de un bus en el que se montan, de observar a la gente, de observarse a sí mismos y a sí mismas. Esa es más como mi recomendación, porque todo lo demás les va a ocupar tiempo y quisiera más invitarlos a hacer poco en este momento, como a permitirnos eso, que es una capacidad difícil de desarrollar y tenemos como tarea en este siglo hacerla. Entonces, a hacer poco y a jugar mucho. Esa es como mi gran invitación. Hey, muchas gracias a nuestra invitada y ahora entonces llegó la hora de Checho a mano. Y yo entonces quiero recomendarles el día de hoy algo súper chévere y es que imagínense que Michael Ende tiene un museo en Múnich donde pueden ir a visitarlo cuando vayan a ese hermoso país. Queda dentro de la Biblioteca Internacional juvenil de esta ciudad, en donde pues uno puede ver no solamente de Momo, sino también de La Historia Interminable y de otras, de Teatro de Sombra y de otros de sus obras. Así que cuando vayan allá o simplemente hay tours en YouTube para mirar un poquito sobre el Museo de Michael Ende. Y otro de mis recomendados, ahí va, en esta dirección que van a encontrar aquí, van a poder encontrarse un blog donde hay la recopilación de muchas personas que han escrito sobre Momo y hay recomendaciones, el tema de las películas. Ese blog les va a poder dar muchísimos indicios y muchísimas miradas sobre el libro que estamos hablando. Listo, entonces así vamos llegando a nuestro final. Hey, queridas voces, entonces pues esto tiene que llegar al final porque ya hemos hablado mucho
Y entonces, por favor, vamos a irnos despidiendo, vamos a irnos aquí recogiendo un poquito acerca de este tema tan bonito del juego. De hecho, yo quisiera traer esas últimas palabras de Sandra a la memoria de esta conversación, o al espíritu de esta conversación, cuando dice hacer poco, pero jugar mucho. Y ese hacer poco como una invitación a descubrir el placer del enlentecerse, y que significa demorarse, y que significa atreverse a contemplar, atreverse a pasar del oír al escuchar y del mirar al observar, y detenerse en el poder maravilloso del juego. No, no siempre el juego es una actividad expansiva corporalmente que implique el desfogue de la energía, sino que hay juegos también hacia adentro, casa adentro, muy, muy bellos para hacer. Entonces me parece que hoy, como ese gran regalo es a descubrir el momo interior. Qué bonito, no, pero después de eso ya uno que dice. Bueno, yo me voy feliz, gracias por invitarme a este espacio tan bello, por permitir que mi voz se encuentre con sus voces, en voces encontradas, y pues mi invitación, como lo decía ahora, la reitero, es aprender. Estoy en un gran esfuerzo, lo digo es porque estoy en esa tarea, no la he logrado, es aprender cada vez más a estar en el presente, en lo contemplativo, ¿cierto? Si estamos leyendo, estamos leyendo. Si estamos montados en el mataculí, estamos en el mataculí. Si estamos en el columpio, estamos en el columpio. Es una invitación también amorosa que hago desde las posibilidades creativas que eso concede, ¿cierto? Y sobre todo desde salir de esas jaulas tan duras en las que hemos entrado y que cada vez más necesitamos más momos, más juegos, más tifones mandarines creados en la imaginación, en la realidad, viendo las nubes a través de no solo de las pantallas, sino de los ojos, que son las primeras pantallas con las que contamos. Entonces, muchas gracias por permitirme estar aquí y por permitirme jugar, y quedamos así como llenos de energía hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra, por habernos apoyado con tu presencia, por habernos donado tu palabra, todo tu ser, esa niña que he admirado siempre y que quiero muchísimo. Y bueno, pues yo también me despido diciéndoles que ustedes, que son adultos tan responsables, tan serios y tan bien puestos, que quieren ser cuando sean niños. Jairo Aníbal Niño decía eso. Sí, Así bonito. que, Fercho, ¿algo más para decir o nos vamos? Gracias, Sandra, por estar en la mitad de estas dos calvas, y permitirnos que una de esas calvas sea verde y la otra una calva luminosa. Entonces nos encanta mucho que nos hayas permitido ser esas dos orejas calvas a tu lado. Muchas gracias. Así Cuando que, yo sea bruja, quiero ser una bruja, por allá los espero. ¡epa! Gracias, Muchas Voces. gracias, voces. Nos estamos viendo en nuestro próximo programa. ¡Chao! Chao, Chao. Voces. Gracias, Momo. Gracias a todos y todas. ¡Chao!